Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y en esta oportunidad tenemos el privilegio que hemos tenido en otras ocasiones en este programa de contar con el galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, con la Medalla de la Libertad, con el Premio Martin Luther King, con el Albert Schweitzer, y con el Premio Nobel de la Paz, que está por cumplir un aniversario, pero decía don Oscar que no existe premio más importante que el inmenso cariño que ha recibido de su pueblo. Eso lo dice en el libro Con velas, timón y brújula, que invito a las amigas y a los amigos a que se beban de las ideas, de los mensajes presentes en esa excelente recopilación. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, don Oscar. La escogencia de velas, timón y brújula me parece que no fue aleatoria ni nada que se le parezca. Usted tiene y tuvo todas ellas. ¿Cómo siente a la distancia del plan de paz, a la distancia de Esquipulas, a la distancia de todo lo que ocurrió en esa importante década de los años 90, que por cierto terminó con el centenario de la democracia, pero no, ya hablé yo mucho más de la cuenta? ¿Qué siente usted, don Oscar, ahora con respecto a la situación presente? Bueno, la parte positiva es que silenciamos finalmente las armas en Centroamérica. Con la firma del Plan de Paz en agosto del 87 en Ciudad de Guatemala, comenzamos a silenciar las armas en la región, país por país, y hoy en las montañas centroamericanas no se están matando entre hermanos. Tenemos países donde una generación perdida que tomó las armas para irse a la montaña, fueron guerrilleros entonces y después se convirtieron en mareros, lo cual es muy triste, y este es el caso fundamentalmente de El Salvador. Una generación perdida que tuvo que irse de sus países para los Estados Unidos, luego fueron repatriados, no pudieron ir a la escuela ni al colegio y terminaron con la violencia de las maras. Sin embargo, del 87 a hoy, es muy triste lo que pasa en el resto de nuestros vecinos centroamericanos. Creo que la ambición de cada uno de esos hermanos centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, es emigrar, es irse para los Estados Unidos. Ya sabemos cómo los trató Donald Trump a los centroamericanos que quisieron emigrar, metiéndolos en jaulas, un trato indigno para un ser humano, y todavía hoy con el presidente Biden no vemos que haya una mayor acogida para esos inmigrantes. Tengo 50 años, Juan Rafael, de decir que el siglo XXI
es el siglo de las migraciones, que la pobreza no necesita pasaporte para viajar. Eso lo vemos en Europa, no importa que esté el muro del Mediterráneo, la gente arriesga su vida para montarse en una barcaza y llegar a las costas de España o de Italia o de Grecia. Y aquí en Centroamérica igual. Hemos visto la migración de los haitianos para todo Sudamérica y también aquí a Panamá. Ese es el destino un poco triste de lo que pasa en el mundo, debido fundamentalmente a eso, de que la pobreza no necesita pasaporte para viajar, y la violencia expulsa también a la gente. Cuando Angela Merkel recibió a 1 millón de sirios, fue muy criticada, pero yo aplaudí aquella decisión de Angela Merkel. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese dilema, Europa sí lo tiene. Las tasas de fertilidad de los europeos son muy bajas, la población disminuye, pero está creciendo por la migración. Y entonces en muy poco tiempo posiblemente los musulmanes van a ser mayoría, y eso es una preocupación para todo el mundo. En el año 732, yo soy aficionado a la historia, Juan Rafael, Carlos Martel ganó una batalla e impidió que los musulmanes llegaran a Francia. Posiblemente si hubiera perdido esa batalla, en lugar de tener Notre Dame, tendríamos una linda mezquita como la de Córdoba en el centro de París. Y posiblemente muchos europeos se dice nos van a volver a conquistar sencillamente porque van a ser mayoría. Y mientras tengamos democracia, los votos se cuentan y puede ser que el día de mañana, no sé cuándo, por ahí del 2040, 2050, 2060, en muchos de estos países puede que los musulmanes sean mayoría. Pero volviendo a lo nuestro, la situación económica, sobre todo en el último año con la pandemia, es crítica en nuestros países, Costa Rica incluida. Así es que todavía está muy lejos el momento en que podamos dar el salto al desarrollo que nuestros pueblos se merecen. Don Oscar, vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar para el segundo segmento. Don Oscar, amigas y amigos, es muchas cosas. Y una de ellas es que es un poco Quijote en el buen sentido, porque ha enfilado una serie de batallas en temas significativos e importantes. La frontera entre Panamá y Costa Rica, que es, llamémosle, el pedacito virtuoso de nuestra región, es, hasta donde yo sé, la única frontera en el mundo donde no hay ejército ni de un lado ni del otro. Y aunque don Oscar estaba apenas en la escuela primaria cuando se abolió el ejército en Costa Rica, yo sé que don Oscar tuvo mucho que ver con el proceso que ayudó a nuestros hermanos panameños a olvidarse del ejército y dejar de gastar en armas. Igualmente yo sé que la Fundación Arias trató, y ahí no estoy seguro de cuál fue el resultado, de terminar con el ejército en Haití, este país lleno de tragedia, muchas de ellas que tienen que ver con el clima, pero estoy seguro que en impulsos y en tareas, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, o como se llame correctamente,
a la edad que yo tengo, algunas cosas no las recuerdo con precisión, pero estoy seguro que lo que hacía don Luis Arias y continúa haciendo la fundación, se mueve en esas dimensiones. ¿No es cierto, don Oscar? Sí, como usted dice, esa fue una quijotada mía de la fundación también. Todos estábamos en la misma onda trabajando en la fundación. Yo era presidente en el año 89 cuando estábamos en un consejo de gobierno y me llamaba el presidente Bush, padre. Acababa de estar aquí en San José, en la reunión hemisférica, cuando cumplimos 100 años de democracia en noviembre del 89 y celebramos esa fecha con la inauguración de la Plaza de la Democracia, con todos los presidentes del hemisferio, los presidentes democráticos nada más. A los dictadores como Fidel Castro, como Pinochet, nos los invitamos. Y me llamó para decirme que ya habían salido los aviones para bombardear Panamá. Yo le dije que era muy lamentable que hubiera tomado esa decisión. Pero lo cierto es que andaban detrás de Noriega y después de la invasión juramentaron al nuevo presidente Guillermo Endara en el Canal de Panamá. Aquello fue bastante grosero para el resto de América Latina, que el nuevo presidente fuera juramentado en una base norteamericana. Y entonces yo le dije a Endara, hagamos un trato, como somos vecinos, yo lo voy a reconocer diplomáticamente, pasaron unos cuantos meses, pero usted va a abolir el ejército, porque el ejército panameño no es diferente a los ejércitos de América Latina, solo sirven fundamentalmente para dos cosas, para gastar un montón de dinero, que lo que hace es empobrecer más a la sociedad, y segundo, para dar golpes de Estado. Esa es la historia de América Latina con los ejércitos. Entonces se abolió el ejército. Y invitamos a diputados, yo fui a hablar al Parlamento allá en Panamá, y finalmente se reformó la Constitución, igual que lo hicimos nosotros en el 49. Y usted cita también Haití. En Haití hicimos lo mismo, pero no se pudo reformar la Constitución. El presidente Aristide, en aquel momento, nos fuimos a vivir a Haití, un montón de gente, costarricenses, y pasamos meses, hicimos encuestas, yo hablé ante el Parlamento y le quitamos en el presupuesto toda la financiación al ejército y nos quedamos con la Guardia Civil, con la policía. Después, lamentablemente, el gobierno norteamericano, que vive fascinado con los ejércitos y con la acción militar en todas partes del mundo, como todos sabemos, el imperialismo norteamericano, si en algo se ha reflejado, es en utilizar las armas para solucionar conflictos que no los soluciona, como no solucionó el de Siria, ni el de Irak, ni el de Afganistán, ahora que volvieron los talibanes. Pero bueno, como decíamos irónicamente cuando yo me dirigía en algún discurso en Washington, la ventaja que tiene Estados Unidos es que no hay embajada americana en Washington, porque todas las embajadas en todas las capitales del mundo lo que están siempre planeando es ver cómo cambian de gobierno si no simpatizan con ese gobierno los norteamericanos. Y después nos fuimos para el África. Ahí debo decir que logré convencer a muchos gobiernos de reducir el gasto militar, pero no pudimos convencer a nadie de que eliminara el ejército como lo hicimos en Panamá. Ahora bien, tal vez aprovecho para decirle
Juan Rafael, que en este segundo gobierno mío, desde el 8 de mayo del 2006, le dije a Bruno Estaño, enviemos el tratado sobre el comercio de armas a consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este tratado también nació en la Fundación Arias para la Paz. Y es una cosa sumamente importante. Era el tema de mis discursos en todas partes del mundo, pero cuando volví a la presidencia, yo había trabajado con todos los secretarios generales de Naciones Unidas y con Ban Ki-moon ya pudimos llevarlo al seno de la Asamblea General, y en el 2013 se votó y se votó favorablemente, de tal manera que hoy tiene su secretaría en Ginebra, y es una de las cosas más importantes que ha hecho Costa Rica y su diplomacia. Yo creo que es lo más importante que la diplomacia costarricense le ha dado a la humanidad, haber logrado que se convirtiera en un tratado internacional la restricción de la compra y venta de armas, porque nada empobrece más a un pueblo que gastar en hombres y en armas, como todos lo sabemos. Y todavía aquí en América Latina, ahí tenemos a Nicaragua comprando armas de Rusia, y en tiempos de Chávez eran millones de dólares comprándole armas a Putin, y todavía seguimos con esa tontería cuando con la pandemia lo que tenemos que hacer es buscar recursos para combatir esta enfermedad. Regresamos, don Oscar, una vez que el canal nos invite a hacerlo, para el último segmento. Durante la primera presidencia de don Oscar, y tengo que confesar que en esa época yo vivía en México, trabajaba para el gobierno mexicano, no viene al caso el tema, pero sí recuerdo lo orgulloso que me sentía yo del gobierno que había en Costa Rica, que había dejado o que había empezado a gastar en zapatos, y don Oscar yo creo que entiende qué es lo que quiero decir con esa expresión, porque cuando yo me mudé todavía no se gastaba en zapatos, pero me tocó el privilegio, con el apoyo desde el Banco Central de don Eduardo Lizano, de hacer la primera vez en Centroamérica la reunión de la Sociedad Econométrica, y no vale la pena decir que fue econometría, pero pude estar en el mismo sitio que don Oscar Arias, porque habíamos estado en otro sitio, pero atemporalmente. Escribía en algún momento don Oscar, y voy a leer de su libro, decía: mi infancia son recuerdos de estos patios heredianos en donde la niña Olga revisaba mis cuadernos. Mi infancia son las clases en donde flotaba su voz dulce y en donde por primera vez se me ocurrió decir que quería ser presidente de la República. Mi infancia son estas ventanas que alumbraron el despertar de la cultura de Heredia, etc. Y ahí fue la primera circunstancia en que don Oscar y yo estuvimos juntos, nada más que en distintos lugares. Mientras la niña Olga me daba clases a mí, don Oscar empezaba su secundaria en Moravia, pero ambos nos beneficiamos de la niña Olga, que yo recuerdo con la gratitud de mi maestra, con el agradecimiento del pariente por todas las atenciones que don Oscar ha tenido con ella. Y yo en muchas cosas digo que las sé porque me las enseñó la niña Olga. Yo esperaría que algunas de las inquietudes sobre música, sobre arte, sobre el papel importante de la educación, que está asociada con uno de los vicepresidentes del primer gobierno de don Oscar, me refiero a don José Manuel Dengo, el hijo de don Omar Dengo,
de esa Heredia que de alguna manera hemos caminado juntos, pero no en el mismo momento. Corríjame en lo que me haya equivocado, don Oscar, por favor. No, así es, tuvimos ese privilegio de haber tenido la misma maestra, solo que yo te llevo varios años por delante. Ella fue de quien me enseñó a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, un poquito de geografía de Costa Rica, de Centroamérica, en fin. La quise muchísimo y me acompañó siempre en las dos campañas. Y la verdad es que de ella en buena parte le debo el esqueleto espiritual que hay en mí, el esqueleto intelectual que hay en mí, el amor por la lectura. Ella me lo inculcó, al igual que mis padres. Cada vez que yo cumplía años siempre pedía, regáleme un libro, por favor, no me regale nada más. Lo que quiero es construir una biblioteca, y mi papá me ayudó desde muy jovencito. Así es que fuimos privilegiados, y en el segundo gobierno, Juan Rafael, la Escuela de la República Argentina la convertimos en un centro cultural que lleva el nombre de Omar Tec. Y hablando de centros, al final de la avenida central de Heredia está el centro de deporte Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, que está junto al estadio de fútbol y además se ha usado de manera muy importante. En algún momento la mamá de Elena, cuando tenía mejor salud, iba a sesiones de danza y hay también una piscina donde la gente va en una circunstancia, la gente de Heredia en una circunstancia muy positiva a fomentar la salud, pero si la salud se descompone, está en el sur de la ciudad el Hospital San Vicente de Paúl, que fue una de las tareas que la segunda administración Arias Sánchez priorizó. ¿Me equivoco? Así es, tenés buena memoria. Sí, los heredianos fueron muy generosos construyendo ese edificio para el deporte y poniéndole mi nombre. Y luego, para los heredianos, en mi segundo gobierno, era una necesidad imperiosa construir un hospital mucho más moderno, como el que hoy tenemos, el San Vicente de Paúl. Vos como herediano recordarás que era de madera el edificio del hospital, muy viejo, y que teníamos mucho miedo a que en cualquier momento se nos incendiara, y que era urgentísimo construir un nuevo hospital, y eso lo pudimos hacer en el segundo gobierno. Don Oscar, usted y yo no nos vamos a hacer más jóvenes ni mañana ni pasado mañana. Pensando en 2030, ¿qué cosas le parecería importante que el país haya alcanzado? Esperamos que la pandemia haya sido superada. Yo no tengo bola de cristal, y incluso cuando hacía econometría, que jugábamos de pronosticar el futuro, una de las cosas que tengo que decir es que nos equivocamos muchas veces, de manera que en los 2 minutos que nos queda pensemos un poco, o más bien comparta sus pensamientos sobre 2030 o el año en el futuro que usted quiera ubicar. Bueno, es evidente, ¿verdad?, que
ni un econometrista, ni un sabio, ni nadie con una bola de cristal puede pronosticar el futuro. Eso nos lo enseñó Karl Popper desde hace mucho tiempo. Pero al 2030, 2040, no sé, la verdad es que en 200 años de vida independiente, ningún país latinoamericano es rico, ningún país latinoamericano es un país del primer mundo. Es que sencillamente América Latina no tuvo revolución industrial. La revolución industrial nació en Inglaterra allá por 1760, 70, se extendió por toda Europa, viajó a Estados Unidos, a Canadá, Nueva Zelanda, Australia, qué sé yo, pero por aquí pasó como un cometa y nosotros no la vimos. Eso hace de que tengamos economías todavía incipientes. Todo está por hacerse y ahora con esta pandemia retrocedemos, sobre todo en el campo educativo. Eso nos va a costar mucho llenar ese vacío que nos deja la deserción escolar. Ahí veo yo que están recortando recursos al programa Avancemos, que permitió reducir la deserción en los últimos años. Así es que es triste, pero francamente no gastamos lo suficiente en salud en América Latina, suficiente en educación, la calidad es mala, no estamos creando la infraestructura que se requiere, portuaria, con aeropuertos, con carreteras, etc. Todo está por hacer, los gobiernos son débiles, los sistemas tributarios son todos regresivos, los ricos no pagan como ricos, el Estado es débil, las instituciones democráticas son muy endebles y encima de todo eso podemos sumar muchos otros males, pero yo diría que la corrupción es un mal latinoamericano, lamentablemente, y eso lo que significa es que no tenemos una buena educación de la familia y de la escuela en forjar nuestros valores correctos, los valores que hacen que un ser humano sea una persona íntegra y que sepa que la corrupción no puede ser que exista, porque siempre es una colusión entre el sector privado y el sector público. Hay corruptores y hay corruptos, y ese es una de las más complejas enfermedades de los países de América Latina, lamentablemente. Le agradecemos, don Oscar, esperamos que Velas, Timón y Brújula aparezcan donde pronto y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los excelentes programas de 15 UCR y a usted mi admiración y agradecimiento.